Bien, en este video vamos a hablar específicamente del manejo de la insuficiencia cardíaca aguda en el paciente que se presenta con un perfil B, ¿sí? El perfil B. Primero, tengamos en cuenta algunas generalidades de este perfil. Entonces, dijimos anteriormente que es el perfil más frecuente, ¿sí? Algunas bibliografías dicen que entre 50 y 90% de los pacientes que se presentan con insuficiencia cardíaca aguda se van a presentar con este tipo de perfil, ¿sí? Entonces, grábatelo, apréndetelo porque lo vas a ver muchísimo en tu guardia. ¿Qué más podemos decir sobre este perfil? Es el perfil, felizmente, el perfil de mejor pronóstico, ¿sí? Y otra cosa que podemos decir sobre él es que también es llamado perfil caliente y húmedo. Lo que caracteriza a este perfil es que tiene congestión, ¿sí? Es un paciente que se presenta con congestión y o sobrecarga de volumen, pero sin hipoperfusión tisular. Vamos a detallar un poco más esto. Vamos a hablar ahora entonces de la clínica de este perfil. ¿Cómo se presenta clínicamente? Y bueno, es un poco más de repetir lo que estuvimos viendo anteriormente. El paciente, por un lado, está congesto, tiene congestión y o sobrecarga de volumen. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Bueno, se va a manifestar como crepitantes pulmonares, y recuerden que los crepitantes, como les dije en el video de las generalidades, los crepitantes o el derrame pleural, se los pongo acá también, derrame pleural, crepitantes y derrame pleural, es siempre mayor en la derecha, en el pulmón derecho, porque acá quizás haya menos cantidad de linfáticos que drenen el líquido. Recuerden que si ustedes tienen crepitantes o derrame pleural mayor a la izquierda, van a tener que sospechar de otra patología, tromboembolismo de pulmón, cáncer, neumonía grave, entre otros, ¿sí? Siempre mayor a la derecha. ¿Qué otros signos de congestión puede haber? Ingurgitación yugular. Le acostamos al paciente, le ponemos el tronco y la cabeza a 45 grados. En esas condiciones, la vena yugular externa debe estar ingurgitada menos de un tercio, ¿sí? O el pulso, la yugular interna, se debe ver la pulsación hasta máximo un tercio de la longitud total. ¿Estamos? Cuando se produce una ingurgitación o un pulso mayor a un tercio de la longitud de la vena, se dice que hay ingurgitación yugular. ¿Estamos? Muchas veces se ve la yugular externa totalmente ingurgitada, 2 tercios, 3 tercios, incluso algunos libros de semiología dicen que podría desplazar el lóbulo de la oreja hacia adelante la ingurgitación yugular, ¿sí? Bien, otros signos de ingurgitación yugular importantes: hepatomegalia, ¿sí? Hepatomegalia generalmente dolorosa, porque es una hepatomegalia aguda, y acá para integrar un poco con gastro. Si nosotros tenemos un paciente con una hepatomegalia crónica, recuerden que va a ser no dolorosa, porque generalmente la cápsula de Gleason se distiende lentamente. Ahora, cuando la cápsula de Gleason se distiende bruscamente, como en el caso de una congestión aguda, de un aumento brusco del volumen intrahepático, la hepatomegalia es dolorosa. En la cápsula de Gleason están los receptores para el dolor, ¿sí? A su vez, esta hepatomegalia dolorosa va a provocar el llamado reflujo hepatoyugular, ¿sí? Reflujo hepatoyugular. Vamos a presionar el hipocondrio derecho en la región hepática del paciente, con el paciente acostado. 15-30 segundos vamos a mantener una presión hacia adentro y hacia arriba, y vamos a ver que la ingurgitación yugular aumenta aún más. Eso es un reflujo hepatoyugular positivo. Otro signo: tercer ruido cardíaco, ¿sí? Tercer ruido cardíaco. Recuerden que el tercer ruido cardíaco indica sobrecarga de volumen.
Si escuchamos un cuarto ruido, el cuarto ruido no indica sobrecarga de volumen, el cuarto ruido lo que indica es hipertrofia o rigidez miocárdica. Dicho de otra forma, el tercer ruido indica que el paciente se debe internar, el cuarto ruido indica que el paciente debe manejar su patología de manera ambulatorial, de manera general, hablando de manera general, sí, para correlacionar un poco. Estos son básicamente los signos de congestión más importantes. También les pongo por último acá los edemas de miembros. Pero recuerden que los edemas de miembros, el edema de miembros es un signo que, bueno, en un contexto clínico adecuado ayuda mucho, sí, pero de manera aislada, este es el signo menos específico. Es el signo menos específico de sobrecarga de volumen debido a insuficiencia cardíaca. El paciente, generalmente paciente anciano, puede tener simplemente por trauma, por varices, existen otras causas. Incluso el uso de amlodipina te puede provocar edemas de miembros, ¿sí? Esos bloqueantes cálcicos, ¿estamos? De estos signos acá, ¿a qué ustedes les tienen que prestar atención? El signo más específico para hablar de sobrecarga de volumen es la ingurgitación yugular, ¿sí? Eso ustedes tienen que prestar mucha atención. Y también el reflujo hepatoyugular. Obviamente los crepitantes son muy importantes. ¿Qué les puedo decir sobre los crepitantes aparte de lo que les dije anteriormente? Cuando los crepitantes son por lo menos del 50% de los campos pulmonares, o sea, hasta la mitad de los pulmones, se dice que el paciente está en edema agudo de pulmón. Esto confunde un poco cuando uno lee el libro, porque uno lee que cuando está con el 50% de los campos pulmonares cubiertos de crepitantes, o algunos libros te dicen 2/3 de los campos pulmonares, el paciente se encuentra en franco edema agudo de pulmón. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que ustedes cuando está con el 50% van a ver el cuadro del libro de edema agudo de pulmón, paciente disneico, sudorético, que no se puede acostar, está ortopneico. Pueden poner acá también como signos de congestión la ortopnea, ¿sí? Si bien la ortopnea, ustedes me pueden discutir que es un síntoma, que es la falta de aire cuando el paciente se acuesta. Bueno, lo podemos utilizar como signo clínico también. Cuando nosotros le acostamos al paciente para ver la turgencia yugular, el paciente se agita, se quiere levantar, quiere colgar los pies. Esto ustedes lo van a ver mucho con frecuencia en su guardia. Es por eso que cuando lo llevamos a la sala de emergencia, lo ideal sería tener aquellas camillas que tienen la cabecera elevada, que se pueden elevar la cabecera de la camilla, ¿sí? Para que el paciente se sienta más cómodo. Y obviamente para mejorar también la hemodinámica cardíaca, ¿sí? Bien, es por esto que al paciente se lo llama paciente húmedo. Húmedo. Ahora, ¿qué más le puedo decir sobre esto? Si nosotros tenemos... recuerden que en el primer video, en el video de las generalidades de la insuficiencia cardíaca aguda, yo les dije que podían tener dos tipos de paciente. Un paciente que ya tenía una insuficiencia cardíaca previa o un paciente que por primera vez está manifestando el cuadro clínico sin enfermedad cardíaca previa. En el caso de un paciente que ya es crónico, ustedes van a ver mucha sobrecarga de volumen, van a ver edemas de miembro, van a ver mucha hepatomegalia dolorosa, van a ver mucho reflujo hepatoyugular, tercer ruido. Eso es más típico de los pacientes crónicos. Ahora, si es un paciente, imagínense joven que hace una miocarditis o un joven que hace un infarto, que no tenía insuficiencia cardíaca previa, generalmente no van a ver mucho estos edemas de miembro, generalmente no van a ver reflujo hepatoyugular, pero sí van a ver muchos crepitantes. En el crónico ustedes van a tener todo esto, ¿sí? En el paciente que no tenía insuficiencia cardíaca previa, pueden no llegar a ver tanto sobrecarga de volumen y sí más crepitantes, edema agudo de pulmón, un cuadro un poco más grave generalmente, ¿sí? Siguiendo con la clínica, el paciente no tiene hipoperfusión. El paciente no tiene hipoperfusión. Por eso se dice que el paciente es caliente. ¿Sí? El paciente es caliente y húmedo, perfil B. O sea, cuando nosotros con la parte dorsal de nuestra mano tocamos el antebrazo, las piernas del paciente, la temperatura está adecuada al ambiente, ¿sí? La temperatura, o sea, no tiene esa piel fría, pálida, sudorosa. El paciente no está confuso, el paciente no está oligúrico, generalmente no muestra niveles de lactato elevado en el laboratorio, cuando nosotros posteriormente pidamos el laboratorio, ¿sí? El pulso es un pulso lleno, un pulso amplio, lleno, ¿sí? No tiene pulso alternante, los pulsos pedios son palpables generalmente. El paciente no está con hipoperfusión, el paciente está caliente,
¿Estamos? Ahora, otra cosa que les voy a agregar acá es que el paciente no está hipotenso, pero recuerden que la hipotensión de manera absoluta, el número absoluto no, o sea, es un poco difícil de explicar esto, pero no tenemos que mirar tanto el valor absoluto de la presión arterial. Si bien obviamente el libro nos enseña que una presión arterial sistólica menor a 90 se considera hipotensión, siempre tenemos que valorar en el contexto clínico del paciente. Muchas veces los pacientes, sobre todo los pacientes hipertensos crónicos, manifiestan signos de hipoperfusión tisular con presiones más elevadas. Imagínense un paciente que todos los días, hace muchos meses, años, vive con una presión de 200 sobre 120. Esa es su presión normal, no normal, mejor dicho, esa es su presión habitual. ¿Qué pasa si a estos pacientes les baja bruscamente la presión a, por ejemplo, 140 sobre 70 o sobre 80? Es como que una persona con presión óptima o normal, de 120-80, la presión pase a 70 sobre 30. O sea, el paciente hipertenso crónico que está acostumbrado a mantener cifras tensionales más elevadas, generalmente muestra signos de hipoperfusión o de hipotensión con presiones un poquito más elevadas de la que nosotros estamos acostumbrados a leer en el libro, ¿sí? Otra cosa importante que nosotros vamos a ir a buscar en la exploración física, cuando nosotros le tomamos la tensión arterial al paciente, obviamente nosotros vamos a calcular la presión de pulso, la presión arterial media, pero hay un parámetro hemodinámico que si ustedes recordarán de fisiología o de biofísica, llamado presión proporcional de pulso. Proporcional de pulso. Es importante que recordemos un poco esto, ¿sí? Presión proporcional de pulso. ¿Cómo se obtiene esta presión? Se divide la presión de pulso sobre la presión sistólica. Recordando acá que la presión de pulso no es lo mismo que tensión arterial media. Nuevamente, miren el primer video sobre fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en el canal de YouTube y van a entender mucho mejor esto, ¿sí? Pero bien, la presión de pulso se obtiene restando la presión sistólica menos la presión diastólica. Este resultado nosotros lo dividimos por la presión sistólica y esa es la presión proporcional de pulso. Cuando este resultado es mayor o igual al 25%, nosotros decimos que el paciente tiene un índice cardíaco mayor o igual a 2,2 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene un adecuado índice cardíaco, que el gasto cardíaco del paciente, digamos, está adecuado. Dicho de otra forma, el paciente en perfil B, que es un paciente caliente, que no tiene hipoperfusión tisular, va a presentar una presión proporcional de pulso mayor o igual al 25%. Repasen un poco la parte de fisio, de biofísica, del primer video de fisiopatología de insuficiencia cardíaca. Le va a quedar esto más claro. ¿Estamos? Vamos a avanzar un poco, vamos a hacer un caso clínico rápido para ver cómo manejamos a estos pacientes en la sala de emergencia, una vez reconocido el cuadro clínico y el perfil hemodinámico. Entonces, vamos a ver, tenemos a Doña María. Doña María tiene 68 años, ella es hipertensa, es diabética, ella usa remedios para la hipertensión y para la diabetes que en este momento nos está recordando. Como parte de su historia médica pasada, la paciente tuvo un infarto hace 5 años. Se trató con cateterismo cardíaco, o sea, ya fue operada del corazón. ¿Estamos? Esta paciente se nos presenta en nuestra guardia con una queja. La queja principal, o sea, el motivo de consulta, es la falta de aire. Falta de aire. De más o menos, según lo que ella refiere, 24 horas de evolución. Fue empeorando hace 24 horas hasta hacerse insoportable, por lo cual la paciente tuvo que venir a la guardia, ¿sí? Me faltó decirles anteriormente que en la insuficiencia cardíaca
cuando les hablé de la clínica acá en el perfil B, les hablé de los signos de congestión, los signos de hipoperfusión, pero recuerden que el síntoma más frecuente es la disnea. Es realmente el síntoma más frecuente. Ahora, la falta de aire se puede manifestar de muchas formas, como una disnea de esfuerzos, como una ortopnea, como una disnea paroxística nocturna. En el caso de doña María, ella relata que su falta de aire habitual, que nosotros la interpretamos como una disnea clase funcional 2, o sea, de esfuerzos habituales, ¿sí? Esa falta de aire habitual fue empeorando cada vez más hasta hacerse con esfuerzos menores a los habituales y finalmente llegar a ser una disnea de reposo. O sea, pasó de una clase funcional número 2 hacia una clase funcional 3 y finalmente 4, disnea de reposo, en las últimas 24 horas. En la exploración física, nosotros vemos que la paciente tiene signos de congestión, pero no tiene signos de hipoperfusión. ¿Sí? O sea, nosotros vemos a la inspección que la paciente está disneica, la paciente habla y se le entrecortan las frases. Nosotros vemos que está con ingurgitación yugular, incluso la paciente sentada ya se le ve la ingurgitación yugular. También vemos que está con una distensión abdominal importante. Vemos que están con edemas de miembros bilateral. Cuando nosotros le acostamos a la paciente queda ortopneica, ¿sí? Ahora, a la auscultación, nosotros vemos que la paciente está con crepitantes bilateral, mayor hacia la derecha. También nosotros vemos que está con un soplo en el foco mitral y un tercer ruido. ¿Qué otra cosa nosotros vemos en la exploración física? A la palpación nosotros vemos que la punta del corazón está desviada hacia la izquierda, indicando cardiomegalia. Y nosotros también vemos a la palpación que los edemas son con signo de Godet positivo, incluso hasta la región sacra. Palpamos una onda ascítica, la paciente probablemente esté en anasarca, ¿sí? Y a la percusión nosotros vemos que está con un poco de matidez mayor en el lado derecho, en la base derecha, probablemente indicando un pequeño derrame pleural, ¿sí? Ahora, ¿cómo clasificamos entonces a esta paciente? Nosotros decimos que doña María está en perfil B, ¿sí? Otra forma de nosotros llamar al cuadro clínico de esta paciente es que está en edema agudo de pulmón. Los crepitantes son más de 2/3 de los campos pulmonares, ¿sí? Base y mitad del pulmón, incluso casi hasta los vértices, con una paciente ortopneica con todas estas características. Es un cuadro de edema agudo de pulmón, pero está mejor si nosotros lo llamamos paciente con perfil B, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos con esta paciente de manera inmediata? Vamos a pasar a su abordaje, vamos a ver cómo tratamos, cómo manejamos a esta paciente. Vamos a ver cómo tratamos el edema agudo de pulmón, ¿sí? Los signos vitales de doña María, que me faltó decirle anteriormente, bueno, una frecuencia cardíaca de 138, temperatura normal, una frecuencia respiratoria de 18, está saturando 88 al aire ambiente sin oxígeno suplementario y presenta una tensión arterial de 160/100, ¿sí? Está un poco hipertensa. Bien, una paciente entonces con perfil B. ¿Cómo tratamos a este paciente? A esta paciente. 1. Sala de emergencia. ¿Sí? Sala de emergencia, recuerden, lo llevamos de inmediato a la sala donde tenemos drogas vasoactivas, desfibrilador, material para intubar, y eso siempre está en la sala roja, sala de emergencia, ¿sí? 2. Monitor, oxígeno y vena, como les dije anteriormente, ¿está? Monitor cardíaco y de presión arterial no invasiva. Oxígeno si está hipoxémica, en este caso doña María está hipoxémica, está saturando 88, le ponemos una máscara de oxígeno con reservatorio y vamos aumentando el flujo hasta obtener, digamos, una saturación adecuada, mayor a 90, mayor a 93, depende de donde ustedes lean, ¿sí? Generalmente se la mantiene con una saturación mayor a 90, estamos más tranquilos, ¿estamos? Recuerden que cuando lo llevamos a la sala de emergencia, la posición en la camilla debe ser posición semisentada. Estos pacientes se agitan, quedan muy ortopneicos cuando se acuestan, entonces tienen que estar semisentados. Debemos elevar la cabecera de la cama, ¿sí? ¿Qué pasa si doña María no mejora inicialmente con la máscara con reservatorio? Podemos partir hacia la ventilación mecánica no invasiva, VNI,
¿sí? Le acoplamos la máscara de la ventilación no invasiva, la conectamos al aparato de ventilación mecánica y lo programamos con cifras adecuadas para este paciente. Eso se los voy a explicar después en otro video cómo funciona la ventilación no invasiva, ¿sí? Ahora, algunos autores ya consideran que desde el comienzo, desde que el paciente llega a la sala de emergencia, cuando tienen un edema agudo de pulmón, o sea, un perfil B compatible con edema agudo de pulmón, ya partamos directamente hacia la ventilación mecánica no invasiva. ¿Por qué? Porque mejora mucho la falta de aire del paciente y mejora la hemodinámica del paciente en estos casos, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si la paciente no colabora con la ventilación mecánica, comienza a quedar cianótica, comienza a desaturar, el oxímetro de pulso muestra que comienza a desaturar, comienza a quedar la saturación 90, 88, 80, 75, incluso con ventilación mecánica no invasiva? Si la paciente empeora o no tiene condiciones para ventilación mecánica no invasiva, partimos a la intubación orotraqueal. Intubación de secuencia rápida, ¿sí? Intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. ¿Estamos? Monitor, oxígeno, vena. La vena, obtenemos rápidamente 2 accesos venosos. Recuerden que siempre en la sala de emergencia obtenemos por lo menos 2 accesos venosos anticubitales de grueso calibre, AOCAT 16, 18, nunca en la mano, nunca en los pies. Hay drogas como la noradrenalina, por ejemplo, que pueden producir necrosis de los tejidos cuando las venas son chicas, de las manos, de los pies, ¿sí? Si no encontramos anticubital, vamos a hacer una yugular externa, ¿sí? Pero tenemos que tener accesos gruesos. ¿Estamos? En el momento que nuestros colegas de enfermería están obteniendo el acceso venoso, están, digamos, obteniendo la vía periférica, ya aprovechamos para colectar sangre, para mandar al laboratorio para pedir los exámenes laboratoriales, ¿sí? Una vez hecho esto, como ya tenemos definido el perfil hemodinámico, que es un perfil B, vamos a partir al tratamiento específico. Tratamiento específico del perfil. Específico del perfil. ¿Estamos? Recuerden acá una cosita que por ahí me faltó decirles. Cuando le ponen el monitor cardíaco, ya aprovechan para hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones. Porque si el paciente está con un supra de nivel del ST, está en isquemia aguda, lo tienen que tratar. Si está con un ataque arritmia, ya lo tienen que tratar, controlar la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces a hablar del tratamiento específico. El tratamiento específico del perfil B o del edema agudo de pulmón es básicamente vasodilatadores y diuréticos. Ese es el tratamiento. Simple así, no hay que complicarse mucho la vida. ¿Cómo funciona entonces el uso de vasodilatadores y diuréticos? Imagínense que ustedes están en la sala de emergencia, ya le pusieron el monitor, el oxígeno y la vena, la paciente está sentada, todavía continúa disneica, incluso con la máscara con reservatorio, ¿sí? En ese momento, mientras que los enfermeros están tratando de obtener el acceso venoso, ustedes le piden a otro enfermero que le administre 5 miligramos de dinitrato isosorbide, ¿sí? Comenzamos con la vía oral. El llamado dinitrato de isosorbida. Sorbide 5 miligramos sublingual. Lo podemos repetir cada 5 minutos, 2 o 3 veces, siempre y cuando teniendo en cuenta la tolerancia del paciente, que no se nos hipotense, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante el uso de vasodilatadores? Bueno, fisiopatológicamente, esta paciente tiene una sobrecarga de volumen importante. Por un lado, tiene la precarga muy aumentada, ¿sí? Tiene la precarga muy aumentada. Al llegarle mucha sangre, mucho líquido a las paredes del corazón durante la diástole, distiende la diástole en exceso, ¿sí? Eso genera tensión parietal, genera que, digamos, aumente el consumo de oxígeno miocárdico y eso empeora más y crea un círculo vicioso donde la anoxia se perpetúa, la injuria se perpetúa, ¿sí? Al vasodilatar al paciente, por un lado disminuimos la precarga, disminuimos la tensión sobre la pared del miocardio, pero también estos fármacos generan una disminución de la poscarga. Esta paciente está con 160/100, quiere decir que la presión arterial diastólica está elevada. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene vasoconstricción importante, o sea, dicho de otra forma, tiene aumentada la poscarga. ¿Por qué el cuerpo está intentando aumentar la poscarga? Y bueno, para mantener una tensión arterial media óptima, para mantener una tensión, en palabras simples, para mantener un adecuado flujo sanguíneo hacia los tejidos, ¿sí? Ahora,
Ustedes saben que inicialmente esto podría ser bueno, pero esta paciente ya está trabajando, digamos, en la meseta de la curva de Frank-Starling. O sea, dicho de otra forma, esta paciente ya, sus mecanismos compensatorios ya se vieron superados. No sirve de nada querer que el organismo quiera seguir compensando a la paciente, porque en este momento los propios mecanismos compensatorios son lo que llevan a mayor daño, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que actuar, como les dije en el primer video, sobre la precarga y la poscarga. ¿Cómo? Con vasodilatadores. Los vasodilatadores, al disminuir la poscarga, producen una vasodilatación hacia adelante del corazón, haciendo que el corazón, digamos, tenga que hacer menos fuerza para bombear sangre a los tejidos, ¿sí? Mejorando el gasto cardíaco. ¿Estamos? Bien, una vez obtenidos los accesos venosos y mientras el paciente está tomando el dinitrato isosorbida sublingual, ya se le pide a la enfermera o el enfermero que vaya preparando la nitroglicerina, que es un vasodilatador de uso intravenoso, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, bueno, existen muchas formas de preparar, pero pueden preparar, por ejemplo, una ampolla de 50 miligramos, lo colocan en 245 mililitros de solución glicosada al 5% y en bomba de infusión comienzan con 3, 6 mililitros por hora, ¿sí? Y lo van subiendo de 3 a 6, lo pasan a 12, a 20, a 30, ¿sí? Hasta obtener la respuesta que ustedes quieren. ¿Cuál es la respuesta que ustedes quieren? La mejora clínica del paciente. El paciente va a bajar un poco la presión y el paciente va a referir mejora de la disnea, mejora de la ortopnea, ¿sí? Ustedes van a ver que el paciente respira mejor. Eso es importantísimo, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta una cosa. Cuidado con esto, ¿sí? Cuidado con los vasodilatadores intravenosos. ¿Por qué? Porque si ustedes aumentan bruscamente la velocidad de infusión, el paciente se les va a hipotensar y el paciente va a pasar de un perfil B, que es caliente y húmedo. Si ustedes le hipotensan al paciente, el paciente se va a transformar en un paciente frío y húmedo. O sea, se va a transformar en un perfil C. Entonces, cuidado con estos fármacos. ¿Estamos? Al mismo tiempo, una vez obtenido el acceso venoso, ustedes van a comenzar a utilizar los diuréticos. En palabras simples, cualquier diurético puede ser utilizado en estos pacientes, ¿sí? Los diuréticos se utilizan siempre que el paciente tenga signos de congestión o sobrecarga de volumen. Pero lo más utilizado es la furosemida, los diuréticos de ASA. Pero también se pueden utilizar otros cuando son refractarios a la furosemida. Se lo asocia con hidroclorotiazida, se lo asocia con espironolactona, se hace lo que se denomina bloqueo tubular, ¿sí? Ahora, ¿cómo se comienza la furosemida? 1 miligramo por kilo, ¿sí? 1 miligramo por kilo en bolus. Supónganse, doña María tenía 80 kilos, ¿sí? 80 kilos, sin contar los edemas, ¿no es cierto? Ustedes calculan que es un cuerpo de 80 kilos. Le pasan 4 ampollas, cada ampolla tiene 20 miligramos, 4 ampollas en bolus. La furosemida ustedes pueden repetir después de una hora si no hay una respuesta adecuada, o sea, si la paciente no se siente mejor y la paciente no comienza a orinar. Lo pueden repetir una vez más, incluso hasta 3 veces, ¿sí? Generalmente se comienza con 1 miligramo kilo y después se repite hasta 2 veces más la mitad de la dosis inicial, ¿sí? Pero esto, bueno, depende de la experiencia de cada uno. ¿Estamos? Este es el manejo inicial de los pacientes. Generalmente haciendo esto, el paciente mejora en la gran mayoría de los casos. Fíjense, repasando rápidamente. Llega un paciente con edema agudo de pulmón, ¿qué hacen? Lo llevan a la sala de emergencia, lo dejan en posición semisentada, monitor, electrocardiograma, oxígeno con máscara o BNI generalmente, vena, aprovechan al puncionar la vena del paciente, aprovechan para colectar exámenes de sangre y ya parten al tratamiento específico. Mientras que la enfermera está obteniendo el acceso venoso, otro de los enfermeros va a darle un comprimido de dinitrato isosorbide, va a repetir de 5 en 5 minutos hasta 3 veces. Una vez obtenido el acceso venoso, ustedes van a tener 2 accesos venosos. De un lado, ustedes van a empezar la nitroglicerina, ¿sí? Y del otro lado ya van a empezar la furosemida. Recuerden que la furo pueden repetir 2, 3 veces si es necesario. Si el paciente mejora, a ver, le voy a borrar esto para ponerle qué hacer si el paciente mejora con esto inicialmente, ¿sí? Entonces, algo así quedaría el algoritmo. Paciente en perfil B, monitor, oxígeno, vena, diuréticos, que sería la furo,
a 1 miligramo kilo inicialmente, pudiendo repetir hasta 3 veces las segundas 2 dosis con la mitad de la dosis, ¿sí? Diuréticos y vasodilatadores. Comenzamos con el comprimido de isordil vía oral de dinitrato isosorbide, pudiendo repetir hasta 3 veces, y la nitroglicerina o nitroprusiato, ¿sí? Generalmente se comienza con nitroglicerina. Si el paciente mejora con esto, imagínense, les pongo acá, si el paciente mejora, bien, está estabilizado el paciente refiere mejora de la disnea, la ingurgitación yugular disminuye, el paciente mejora, no está más ortopneico, la frecuencia cardíaca disminuye, la frecuencia respiratoria vuelve a lo normal, supónganse que estaba taquipneico, tenía 20, 25, vuelve a lo normal, 16, 15, 13. La agitación que el paciente tenía mejora, se queda más tranquilo, ¿sí? Si el paciente mejora, mantenemos la conducta, y lo internamos, ¿sí? No siempre el paciente se interna, hay veces que mejora, queda totalmente bien, no viene con un cuadro tan exuberante de edema agudo de pulmón, viene con unos crepitantes un poco más hacia abajo, en las bases solamente, sin tanta disnea. Bueno, en ese caso el paciente no siempre se interna. Ahora, si viene con un cuadro franco de edema agudo de pulmón, edemas importantes, anasarca como esta paciente, y bueno, sí, la paciente se interna. Y en la internación vamos a la segunda fase del tratamiento, ajuste de la dosis de los remedios, introducción de algunas medicaciones, suspender otras, controlar la creatinina, el potasio, etc. ¿Tá? Si el paciente mejora, entonces lo internamos. Ahora, si el paciente no mejora, lo que podemos hacer es aumentar la dosis de furosemida, si es que ya no lo hicimos previamente, o adicionar otro diurético, por ejemplo la hidroclorotiazida, ¿sí? En dosis de 25 a 50 miligramos por día. Se asocian los diuréticos. Inicialmente se asocia la hidroclorotiazida. Se podría también asociar espironolactona en el caso de que el paciente no mejore con estos diuréticos. Pero ¿qué ocurre? La espironolactona es buenísima en la insuficiencia cardíaca, solo que ella demora un poco en hacer efecto. Su efecto benéfico diurético demora por lo menos 24 horas o un poquito más. Y entonces en la sala de emergencia no tiene mucho sentido dar espironolactona para esperar una respuesta inmediata, ¿sí? Aparte, con la espironolactona tenemos que tener cuidado porque si la creatinina está elevada o el potasio está muy elevado, no la podemos utilizar. Entonces en la sala de emergencia se prefiere usar furosemida más hidroclorotiazida. ¿Estamos? Si la paciente mejora con esto, mantenemos la conducta, la paciente va a seguir con furosemida 20, 40 miligramos a cada 6, a cada 8 horas, depende del caso, y con la hidroclorotiazida. O sea, se mantiene la conducta durante la internación hasta la total compensación para después recibir el alta. Si la paciente no mejora, si no mejora ya estamos frente de un caso que ya podría considerarse refractario, ¿sí? Si no mejora la paciente, nosotros vamos a partir a utilizar otros vasodilatadores. ¿Sí? Por ejemplo, hidralacina más nitratos. Se utiliza por vía oral hidralacina junto con dinitrato isosorbide para obtener un efecto vasodilatador. Se pueden utilizar también los IECA, caso el paciente todavía no esté tomando enalapril, captopril, ¿sí? Esperando obviamente el potasio y la creatinina. También se pueden utilizar en la sala de emergencia nitroprusiato, si es que aún no lo obtuvimos. Cerramos la nitroglicerina e intentamos vasodilatar un poco más con nitroprusiato. La ventaja del nitroprusiato es que produce una disminución mayor de la poscarga, también de la precarga, pero mayor de la poscarga con respecto a la nitroglicerina. Entonces muchas veces esto es benéfico. El paciente disminuye la poscarga y el corazón trabaja de manera más adecuada, ¿sí? Estas son las opciones que tenemos. Ahora, si no mejora con todo esto, pongo acá, no mejora, sí, acá dice no mejora, ¿tá? Vamos a partir hacia el uso de inotrópicos. Los inotrópicos nosotros no lo queremos usar, son dañinos, pero en casos refractarios o sobre todo si el paciente a pesar de todo esto no mejora, se comienza a hipotensar y bueno, vamos a tener que partir al uso de inotrópicos, ¿sí?
El uso de inotrópicos lo vamos a ver con mucho más calma, de manera mucho más detallada cuando hablemos del perfil C. Lo que ustedes les tienen que quedar acá es básicamente hasta acá. Esto es lo más importante. ¿Sí? Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus pacientes, poniéndolo en posición semisentada, dándole oxígeno, dándole VNI, ventilación no invasiva, dándole furo y dándole vasodilatadores, nitroglicerina, el paciente mejora. Se estabiliza y luego se va de alta con sus medicaciones optimizadas. Ese es el tratamiento del edema agudo de pulmón. En algunos casos tenemos que combinar diuréticos, tenemos que utilizar otros vasodilatadores, partir al nitroprusiato e incluso usar inotrópicos. ¿Sí? Finalmente, para ir terminando, les voy a poner acá otras consideraciones. Otras consideraciones. Ustedes se estarán preguntando, ¿y la morfina? ¿Usamos morfina en el edema agudo de pulmón? Bueno, generalmente sí se usa, ¿tá? Cuando en el momento que le estamos dando la furosemida, en el momento que le estamos dando la nitroglicerina, si el paciente está disneico, el paciente está un poco agitado, si el paciente no mejora inicialmente, y bueno, se puede utilizar morfina. Se utilizan 2 a 3 miligramos, ¿sí? Por vía intravenosa. Esto generalmente produce un efecto vasodilatador adicional, ¿sí? Y mejora la ansiedad del paciente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto la morfina como los vasodilatadores de nitrato, nitroglicerina, no deben ser utilizados si el paciente tiene clínica de hipotensión. Si el paciente está hipotenso o el paciente muestra signos de hipoperfusión, no debemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque vasodilatan, disminuyen la precarga y pueden chocar al paciente, pueden llevar al shock si el paciente ya está manifestando hipotensión, ¿sí? Otra consideración de la morfina y también de los vasodilatadores: no utilizarlo si el paciente tiene IAM, si el paciente está cursando con un infarto de miocardio del ventrículo derecho. Cuando nosotros sospechamos de infarto agudo de miocardio del ventrículo derecho, cuando el paciente tiene corriente de lesión, ya sea supra o infra desnivel del ST, en las derivaciones inferiores. ABF. Cuando el paciente muestra corriente de lesión en las derivaciones de la cara inferior del corazón, debemos sospechar que el paciente puede estar teniendo también un infarto del ventrículo derecho. ¿Cómo nosotros vamos a confirmar esto? Pidiendo las precordiales derechas, ¿sí? B3R, V4R. Esto es importante que sepamos, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque la cara inferior y el ventrículo derecho están irrigados generalmente por la coronaria derecha. Si el paciente está teniendo un infarto en la cara inferior, también puede estar teniendo un infarto en el ventrículo derecho. En estos casos, no usar morfina ni vasodilatadores, ¿sí? Otras consideraciones aparte de la morfina. Recuerden que el paciente va a tener que usar heparina, ¿sí? Se utiliza ya sea la heparina no fraccionada, 5.000 unidades internacionales de 8 en 8 horas para prevenir la trombosis venosa profunda. Y también podemos utilizar la enoxaparina en una dosis de 40 miligramos por vía subcutánea una vez por día en el caso de falla renal. Esto se utiliza cuando el paciente tiene creatinina elevada, insuficiencia renal, ¿sí? Y la última consideración que les voy a poner acá: recuerden que nosotros teníamos la mnemotecnia A, B, C, D, E, F y G en el manejo general, digamos, del paciente con insuficiencia cardíaca aguda. La G, recuerden que quería decir garantizar la no suspensión de las drogas. Garantizar no suspender las drogas. No suspender las drogas de uso habitual. Y tenemos las dos más importantes, que son los beta bloqueantes y los IECA, ¿sí? Que el paciente venía utilizando. Si el paciente estaba usando beta bloqueantes, metoprolol, carvedilol, sea cual fuere que él esté usando, en el paciente con edema agudo de pulmón, en el paciente con perfil B, no se suspenden. Al otro día, durante la internación, cuando ustedes van a prescribir todas las drogas que le van a dar al paciente, también van a prescribir los beta bloqueantes que el paciente está usando en sus dosis habituales, ¿sí? Ustedes solamente van a suspender los beta bloqueantes si el paciente muestra durante la evolución bloqueo auriculoventriculares de segundo grado MOVITS 2
o bloqueo AB avanzado de tercer grado, bradicardia muy sintomática, el paciente entra en shock cardiogénico y necesita uso de vasopresores. En esos casos ustedes van a considerar suspender momentáneamente los beta bloqueantes. Una vez esté compensado el cuadro clínico del paciente, van a tratar de introducirlos nuevamente, ¿sí? Pero como regla general, en el perfil B no se suspenden los beta bloqueantes. Ahora, ¿qué ocurre si el paciente no estaba tomando beta bloqueantes? Durante la internación, ¿ustedes agregan beta bloqueantes? La respuesta es no. El beta bloqueante, si el paciente no estaba usando previamente, se agrega solamente luego de que se compensa totalmente el cuadro clínico y se le va agregando de a poco, dosis bajas y aumentando según la tolerancia del paciente ya en el manejo ambulatorial, ¿sí? Con respecto a los IECA, por ejemplo, estaba tomando enalapril, ¿sí? O captopril. También no se suspenden. Nosotros vamos a suspender el IECA solamente si cuando tenemos el laboratorio vemos que la creatinina está mayor a 3 miligramos por decilitro o el potasio está mayor a 5,5 miliequivalentes por litro. Ahí vamos a suspender los IECA. Pero el paciente va a necesitar algún vasodilatador. ¿Con qué vasodilatador le dejamos al paciente durante la internación si tiene contraindicaciones a los IECA? Si tiene contraindicaciones, vamos a partir a utilizar la hidralacina más nitrato. Hidralacina más dinitrato de isosorbide. Este vasodilatador es buenísimo, también baja la mortalidad, sobre todo en pacientes de descendencia afroamericana. ¿Estamos? Ahora, cuando se compensa el cuadro clínico, cuando pasa la congestión renal que el paciente tenía, mejora el potasio, mejora la creatinina, vamos a tratar de reintroducir los IECA del paciente en dosis bajas, aumentando progresivamente. ¿Por qué? Porque estos dos fármacos, gente, baja la mortalidad. ¿Sí? El paciente que usa beta bloqueantes y IECA viven más, ¿sí? Baja la mortalidad del paciente. Eso con respecto al manejo del edema agudo de pulmón. Fíjense en el PDF para que le quede más claro. Escuchen la clase nuevamente, pero fíjense que es simple, ¿sí? Básicamente vamos a utilizar diurético, vasodilatadores, morfina si el paciente no está hipotenso, y vamos a ir adjuntando los remedios durante la internación. Si el paciente no mejora, vamos a combinar los diuréticos, vamos a agregar otros vasodilatadores, y en casos raros, muy refractarios o que el paciente se transforma de un perfil B a un perfil C, vamos a partir al uso de los inotrópicos, ¿sí? Ya vamos a ver con más detalle cómo utilizar los inotrópicos y el tratamiento de los otros perfiles. ¿Estamos? También va a haber un video especial donde vamos a hablar de las arritmias, cómo manejar las arritmias en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Por ejemplo, se descompensó por una FA. ¿Qué hacemos? Cardiovertimos, controlamos la frecuencia, todo eso va a ser respondido. Pero esto es lo que le tiene que quedar de manera básica para la vida, práctica y también para sus exámenes. Espero que les haya gustado. Recuerden que conocimientos duraderos requieren conceptos claros, esto es importantísimo. Lean el PDF, yo creo que no hay mejor forma de estudiar medicina con clases audiovisuales junto con su PDF explicado con ganas, ¿sí? Déjenme su comentario, compártanlo con sus amigos para que ellos lo puedan ver, porque no siempre aparece la notificación del video en el muro de Facebook o en YouTube, ¿sí? Recuérdenlo, etiqueten a sus amigos y nos vemos muy pronto con más material.